musulmán, palestino o cristiano, el origen de Nayib Bukele. Todos conocen al Nayib Bukele presidente, el hombre que desafió al sistema, enfrentó a las pandillas y cambió la historia de El Salvador. Pero ¿conocen su origen, su fe, su verdadero legado? Hoy descubrirás una historia que pocos se atreven a contar. El apellido Bukele no es común en América Latina. Su raíz proviene del árabe, más específicamente de una familia palestina que emigró desde la ciudad de Jerusalén a inicios del siglo XX, escapando de los conflictos en Medio Oriente. Los Bukele llegaron a El Salvador como comerciantes, pero traían más que telas y productos. Traían cultura, historia y secretos. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Nación Bukele, el canal donde no te vas a perder ni un solo detalle de lo que pasa en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Aquí te traemos la info sin rodeos, noticias frescas, datos reales y análisis que no vas a encontrar en cualquier parte. Si quieres entender de verdad lo que está cambiando en el país, este es tu espacio. Olvídate de los titulares vacíos. Acá se habla claro, directo y con contenido que sí te aporta. Así que si te gusta estar bien informado, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y quédate con nosotros porque lo que se viene está buenísimo. Esto es Nación Bukele. Mi abuelo era de Jerusalén, Palestina. Ah, wow, Palestina, qué bonito. Sí, tienes toda la pinta. Bueno, se me quedó porque soy más, bueno, no, mitad. Ya. Pero se me quedó la cara. Sí. Mira, me llamó la atención que lo llamaste Palestina y no Israel. Lo que pasa es que cuando mi abuelo vino fue en 1900, no sé, 20 o 15, una cosa así. En ese tiempo se llamaba así. Israel se fundó en 1948. Ajá, reconocido como país. Ajá, claro. 48. En las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial habían, bueno, después del Holocausto, pues y todo eso. Entonces las Naciones Unidas decidió hacer un homeland para todo el pueblo judío. Y pues hubieron varias opciones, pero la opción que al final quedó fue su hogar original. Pero mi abuelo no era israelí, mi abuelo era palestino. Palestino, claro. Ajá. Y mi abuela era de Belén, que sigue siendo territorio palestino. Pero, ¿qué religión profesaba? Su padre, Armando Bukele Katam, fue una figura clave, ingeniero, intelectual y devoto del Islam. Él fundó la primera mezquita en El Salvador y fue un reconocido líder musulmán en el país. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿Nayib Bukele es musulmán? La respuesta no es tan simple. Aunque creció en un hogar de raíces musulmanes, Nayib nunca ha declarado públicamente como practicante del Islam. Tampoco ha afirmado ser cristiano. En realidad, su fe ha sido un misterio. ¿Será intencional? Durante su presidencia, Bukele ha asistido a misas católicas, ha visitado templos cristianos y ha mantenido reuniones con el Vaticano. Incluso se reunió con el Papa Francisco en un encuentro que, según rumores, lo marcó profundamente. Pero hay algo más. En privado, muchos aseguran haberlo visto orando de una forma distinta. No con palabras, sino con silencio. Algunos creen que es cristiano, otros dicen que sigue el Islam en secreto, y una teoría aún más extraña sugiere que practica ambas religiones, como si llevara dentro de sí dos mundos en conflicto. Ahí estoy con mi hermano en Cristo, Juan Luis Guerra.
Me dijeron que era Juan. Ah, ¿no era Juan Luis Guerra? No, es Nair, un gran amigo, un hermano en Cristo, que estamos platicando y hablando y compartiendo un lindo momento. Qué gusto conocerte, mi viejo. Muchas gracias, Dante. Muy bien, cuando lo vi dije, está Juan Luis Guerra, me vino a ver, después me di cuenta que era Nair. Así que estuvimos hablando mucho también sobre el futuro del Salvador y todo lo que El Salvador se merece. Y como decía un pastor amigo, el Espíritu Santo nos da testimonio del corazón de la gente. Y nuestro amigo Nair decía lo que ama al Señor, lo que ama a Cristo, lo que ama al pueblo de Dios, independientemente de lo que se diga, ¿no? Así que yo que soy extranjero, que no entiendo mucho sobre el mapa político de lo que es El Salvador, siempre digo que tenemos que apoyar a la gente que el Espíritu Santo nos da buen testimonio al corazón, de gente que es joven, que quiere un cambio, que no está contaminado con la vieja política, con la vieja manera de hacer las cosas. Así que te bendigo, mi viejo. Nayib Bukele es, en esencia, un símbolo de dos mundos, Oriente y Occidente, fe y razón, tradición y modernidad. Algunos afirman que su espíritu de lucha proviene de sus ancestros palestinos, otros que su pasión por la justicia nace de los valores cristianos que adoptó en El Salvador. Pero quizás su verdadero poder radica en lo que ha logrado mantener oculto. Su fe no está en una etiqueta, sino en la convicción de transformar un país. En una entrevista privada, cuando le preguntaron por su religión, solo respondió: mi fe es mía y está en Dios, nada más importa. Hoy, mientras el mundo discute etiquetas, Bukele actúa, y en cada acto, en cada decisión, en cada riesgo, parece guiado por algo más grande. ¿Será una misión? ¿Será una promesa familiar o una profecía? Solo él lo sabe, y tal vez nunca lo revele, porque a veces los líderes más grandes llevan sus verdaderos orígenes donde nadie puede verlos, que es en el alma. Que tuvo Israel, que son los que menciona la Biblia, porque son cuando el rey obedecía al profeta de Dios. Cuando el rey no obedecía a los profetas de Dios, eso había problemas en el reino. Cuando los reyes como David o Salomón, que a pesar de que David pues cometió faltas, pero era amado por Dios y por lo tanto lo perdonó, pero en el caso de Salomón, por ejemplo, fue el momento más próspero para Israel. ¿Por qué? Porque tenía un rey que era sabio y que tenía la sabiduría de Dios. Entonces, para mí, incluso cuando tomamos posesión del gobierno de San Salvador, de la alcaldía de San Salvador, lo primero que hicimos fue llamar a varios pastores, hicimos una oración para pedirle sabiduría y guía a Dios para poder gobernar San Salvador, y creo que Dios nos la dio. Al final de cuentas, las demás cosas, como bien dice la Biblia, la palabra de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. Ahora, cuando tú me preguntas, bueno, ¿por qué estás hablando tanto de Dios, de Salomón, de David, de Yahweh, y me dices que no soy religioso? Porque de nuevo, yo en lo personal, y creo que en un estado laico cada quien tiene el derecho de ser como quiere ser, creo que es más importante la relación directa con Dios, ser humilde y decirle a Dios: Dios, por favor, decime qué es lo que debo hacer en tal situación, iluminadme qué es lo que debo hacer en tal situación, dame sabiduría para poder enfrentar tal situación y no estar del diente al labio, hincado en una iglesia, y al salir de la iglesia, cuando una señora te pide para comer, ignorarla. Ahora, para usted, misa, templo, cultos, iglesias, ¿son escenarios nada más teatrales? No, me dicen, no, es teatral, no, yo creo que es la casa de Dios. Hay que repetir las cosas una infinidad de veces, me dicen. Es la casa de Dios. Eso considero es que la no casa adecuado. de Dios, pero es que Dios también está aquí en este set. Tú no cree que puedes usted- limitar a Dios, tú no puedes limitar a Dios a un edificio, porque Dios también está aquí. Correcto. Dios está en nuestra casa de habitación, está dentro de nuestros corazones, está dentro de nuestras cabezas, está dirigiendo mi lengua. Ahorita cuando yo estoy hablando, Dios está dirigiéndome. Si Dios no quisiera, yo no pudiera hablar. ¿Creen en Dios? Entonces, ¿Creen en Jesús? por supuesto, ¿Creen en la Virgen María? por supuesto. Y el nacimiento virginal de Jesús, por supuesto que sí. Dios los bendiga a todos.
Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. Lo ven propios y extraños, lo ven desde adentro y lo ven desde afuera. El pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato, pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que El Salvador está viviendo una transformación. Y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, en todo lugar, la gente ve que El Salvador vive una transformación. Y si pensamos un poco cómo obra Dios, El Salvador, a pesar de su nombre, hace unos años nadie hubiera pensado de que El Salvador iba a tener una transformación así. Necesitaba una restauración, necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador. Y así es. Cuando asumimos la presidencia en el 2019, pues El Salvador estaba lleno de problemas, muchísimos, todavía tenemos muchos de esos problemas. Pero el problema principal era la inseguridad. Y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente, a trabajar como trabaja el ser humano, con lo que puede, con las herramientas que tiene a disposición, con lo que Dios le pone normalmente al ser humano. Las herramientas normales que Dios nos da a todos. Nuestra mente, nuestras manos, nuestra voluntad, nuestros recursos. No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos. Simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero yo siempre digo, cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico, pero a la vez se está librando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia. Y cuando ha terminado uno de asimilarla cuando viene otra mala noticia. Y toda esa responsabilidad sobre nosotros. Y en eso tomamos varias decisiones. Y la primera decisión fue confiar en Dios, no tener miedo e ir directamente hacia los terroristas. Y ese era el milagro más grande. Sinceramente, yo confiaba 100% en que lo que estábamos haciendo era lo correcto y confiaba 100% en que teníamos el favor de Dios porque siempre lo hemos tenido. Pero no pensé jamás que Dios nos concedería toditos los milagros. Pensé que de los 10, de los 20, 30 que necesitábamos, Dios tal vez nos concedería 5, 7, 12 y nos iría bien. Pero no perfecto. ¿Quién puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada? Nosotros estábamos luchando una guerra acá. Y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los hombres de uniforme que lograron esta operación. Pero casi ni dispararon. Por eso El Salvador, que no es el país más rico, que no es el país más tecnificado, que no es el país más poderoso, pero que ni siquiera, hasta suena tonto decirlo, por supuesto que no somos ni por cerca, no somos ni el top 100. Estaba logrando lo imposible. ¿Por qué? Porque éramos el reflejo. ¿Y por qué éramos el reflejo? Porque pedimos con fe. ¿Pero por qué también? Porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra. Así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. Algunas personas, obviamente no de acá, pero algunas personas, no muchas, ¿verdad? Pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos, una vez incluso tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía, todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios. Y algunas personas que no conocen qué significa, ustedes sí lo conocen por supuesto, pero hay gente que no conoce tanto, no entiende qué significa decirse instrumento de Dios. La gente piensa que es como una especie de soberbia, ¿no? Como, sí, yo soy el instrumento de Dios. No entienden que es lo contrario, es humildad.
Porque nosotros todos somos instrumentos, todos podemos ser instrumentos de Dios. Y no solo los seres humanos, los animales pueden ser instrumentos de Dios. En la Biblia, la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios. No es un tema de soberbia, es un tema de humildad, de saber que todo depende de lo que Dios quiera. De que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere. Y que todo lo que pasa es porque Dios nos usa de instrumentos. Dios usa como instrumentos a los médicos, Dios usa como instrumentos a todos, al que nos da un saludo en la calle, a cualquiera. Entonces nosotros sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios. No es soberbia, es humildad. Es saber que no dependemos de nosotros mismos, sino dependemos de aquel que está allá arriba y que maneja y controla y tiene todo el poder. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy en Nación Bukele. Si te gustó el contenido, deja tu like y compartilo con alguien que también quiera estar bien informado. Contame en los comentarios qué opinas y qué tema te gustaría que toquemos el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque en este canal siempre vas a encontrar la verdad sin filtros. Nos vemos en el próximo video. Seguimos activos en Nación Bukele.